que ve en Estados Unidos es que todo el mundo habla de inversiones y todo el mundo invierte. Y el dato fácil que uno encuentra en Estados Unidos bien oficial es que el 60% de la población en Estados Unidos invierte en la bolsa, de las personas. Y empezamos a ver el dato en Chile, que no es tan oficial, pero llegamos a un dato bastante certero, es cercano al 3%. Hay muchos riesgos en este tema, estamos hablando de plata, y por lo mismo esta es una de las industrias más reguladas en Chile y en el mundo, la industria financiera es ultra regulada. Y vamos a sacar eso mismo para bonos. Vamos a ofrecer bonos, probablemente al principio no van a estar todos, van a ser los bonos de tesoro, van a haber algunos conocidos, y esos bonos van a ser fraccionables, entonces va a poder invertir montos chicos en un bono directamente, no a través de un ETF. Pero bueno, David, para empezar, y nos vamos al grano. ¿Quién es David Cosoy? ¿Qué es Zesty? ¿Cómo se definen? ¿Cómo empezaron? Cuéntanos un poquito más de la historia de ustedes y la tuya personal. Buenísimo. Bueno, yo soy ingeniero comercial, estudié en la Universidad Católica, me fui por el lado de inversiones desde que salí de la universidad, trabajé en Banchile, que es la filial del Banco Chile, digamos, es la parte de inversiones del Banco Chile, y me tocó estar en lo que son los fondos mutuos, en la analista de inversiones, que quiere decir que en el fondo armábamos los fondos mutuos de renta variable chilena, renta fija chilena, renta fija, eran hartas cosas, entonces me tocaba ver harto Latam y Chile, hartas acciones, y lo que nos tocaba hacer en el fondo analizar una acción, una empresa, y ver si recomendarla o no para tenerla en el fondo. Entonces me tocó mucho estar expuesto a todo el mundo de inversiones, al análisis, a entender cómo funciona el mercado, y estuve como 6 años, en Banchile. Seguí en inversiones después, trabajando en algo así como multifamily office, asesorando alto patrimonio. Y la verdad que siempre el mundo de inversiones, siempre un poco más corporativo, nada de emprendimiento. Y la historia de Zesty surge, la verdad, con mi socio, con Vicente, que él es chileno, estudió Computer Science y se fue a Estados Unidos a hacer su máster allá y se quedó viviendo en Estados Unidos, decidió quedarse allá y empezó a trabajar en Amazon. Amazon en Nueva York, y le fue súper bien, terminó siendo tech lead, que es como el jefe del área, digamos, y full tecnología. Y la historia surge en él porque él lo que ve en Estados Unidos es que todo el mundo habla de inversiones y todo el mundo invierte. Siempre me cuenta a mí la historia de que hizo IPOs Tesla, en algún momento, si no me equivoco fue Tesla, no me acuerdo, pero en Amazon, en su equipo de trabajo, que eran programadores, había todo tipo de... Nadie de inversiones, todos hablando del IPO digamos, de Tesla, estoy casi seguro que era Tesla. No había nadie que no hablara de eso. Y todos ahí con su app, que en ese caso, ustedes la conocen bien, es Robinhood, que es la mayoría de los allá en Estados Unidos usaban Robinhood, hay hartas apps hoy en día, pero esa era la que más se usaba y se sigue usando. Y todos tenían Robinhood en la pantalla principal. Tenéis TikTok, Instagram, Robinhood. No es que tenéis que dar vuelta a la pantalla. Sí, decían que alguna vez se descargó más que las redes sociales también. Sí, eso lo cuenta el CEO de Robinhood, lo escuché en una entrevista. En un periodo largo era la más descargada y después venía TikTok y después venía Robinhood. O sea, y después venía Instagram. Y es así, eso se ve en Estados Unidos. Y él le pasaba que venía a Chile, y en Chile sus amigos que ya llevan varios años trabajando, algunos ahorraban y tenían la plata en la cuenta corriente, un par en depósito, y uno o dos se saltaban a cripto. En los fondos mutuos de David de ahí cuando trabajaba. Eso mismo, eso es barato. Pero ni siquiera fondos mutuos, te diría, un depósito hacia depósito a plazo, y algunos tenían cripto, estamos hablando de 3, 4 años atrás, ¿no? Y su amigo, en el fondo, no había nadie que invirtiera en Amazon, en ETFs, en, digamos, instrumentos tradicionales. Era muy poco común, nadie tenía cuentas que les permitiera invertir era muy infrecuente. Y un poco ahí se junta conmigo, que sabía que nos conocimos, trabajaba en inversiones, me hizo hartas preguntas, me contó que estaba ya trabajando en esta app, la tenía ahí en su MVP, en su tiempo libre estaba trabajando en desarrollar esta app, que era el Robinhood para Chile. ¿Y en qué año fue esto, David? Perdón. Fue el 2020, a fines del 2021, si no me equivoco. Fue hace 4 años y medio o algo así. Y él, en el fondo, tenía ya la app bien avanzada y me estaba contando para ver me estaba contando un poco cómo iba a ser su lanzamiento
en 2 o 3 meses después. Y como se pueden imaginar, el lanzamiento terminó siendo unos 2 años después. Siempre pasa con los proyectos de tecnología. Tecnología ya cara mucho más difícil, que ahí es donde entro un poco yo, que me empieza a pedir ayuda para entender cómo funciona la industria, el mercado, el tema... la palabra regulación recién la escuchó conmigo. Claro. Y ahí empezó a entender que la app era una patita y que más encima requería mucho más de lo que tenía en ese minuto, pero el gran tema acá era regulación. Y ahí es donde empieza un poco este proyecto, que es en el fondo ya démosle forma a esta app, que no basta solamente con desarrollar la app, sino que necesitamos empezar allá a resolver el tema regulatorio, a empezar a entender un poco el mercado, qué está haciendo la gente, cuánta gente invierte. Y antes de ahí seguir con las preguntas que me quiero hacer, un dato que siempre cuento, que un poco es el reflejo de todo lo que conté recién. Empezamos a averiguar al principio si era anecdótico un poco esto de nuestro amigo comparado con los Estados Unidos, o era algo real, digamos, comprobado. Y el dato fácil que uno encuentra en Estados Unidos bien oficial es que el 60% de la población en Estados Unidos invierte en la bolsa, de las personas. Y empezamos a ver el dato en Chile, que no es tan oficial, pero llegamos a un dato bastante certero, es cercano al 3%. 3. Bueno, 3%. La oportunidad para ustedes entonces es inmensa. Gigante. En Latinoamérica ese número es 1%. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta que, exacto, la oportunidad es realmente inmensa. Oye, allí voy a tomar varias de las cosas que dijiste. Comentaste sobre la regulación, que es un tema particularmente importante para nosotros en Ruta de Inversión, que las personas que inviertan lo hagan de una manera no solo responsable, sino que estén protegidas por un ente regulador. Ojalá un ente regulador lo más serio y lo más grande posible, ¿correcto? Entonces entendemos, entre otras cosas, que Cestia está regulado tanto en Chile como en proceso de regulación en Chile y en Estados Unidos. Entonces, en la práctica, ¿en qué se traduce eso para los usuarios de Cestia? A ver, estoy completamente de acuerdo. Yo creo que el primer filtro, y creo que cualquier persona que recomienda empezar a invertir y recomienda en qué plataforma hacerlo, sí o sí el primer filtro es el tema de regulación. Ya sabemos de estafas que han ocurrido, y aunque no ocurran estafas, hay muchos riesgos en este tema. Estamos hablando de plata, y por lo mismo esta es una de las industrias más reguladas en Chile y en el mundo. La industria financiera es ultra regulada, y por lo mismo nosotros desde el principio avanzamos de esa forma, porque había alguna opción un poco de partir un poco más de a poquito, sin regulación. Hay otras plataformas que lo han hecho así, después van viendo el tema del camino. Nosotros fuimos más lentos, digamos, y partimos resolviendo ese tema. Y lo que hicimos en ese minuto, que es como llevamos funcionando hasta hoy en día, es que nos asociamos a 2 corredores de bolsas que ellos 2 están regulados. Bien. Entonces uno de ellos es Vector Capital, que es un corredor de bolsa chileno, que está regulado por el regulador local, que es la CMF. Es un corredor de bolsa muy conocido, y lo más importante al final es esto, es que está regulado. Y aparte tenemos en Estados Unidos el otro partner con el que trabajamos, que es Alpaca Securities, que es un broker también en Estados Unidos hace muchos años, regulado por FINRA y está por la SEC también. Y eso es súper importante porque, como tú decías, Carlos, justo en estos 2 países son 2 reguladores súper serios, muy exigentes, que fiscalizan muy bien, y que en el fondo dan esta seguridad de que en el fondo tu plata está segura. Hay mucha fiscalización en Estados Unidos, y eso me preguntabas también, tiene otra implicancia además. Estados Unidos, además de fiscalizar a estos corredores, tiene en una capa, digamos así, de seguridad extra, que tiene seguros. En el caso de que llegara a haber cualquier problema con la plata que uno tiene invertida, Estados Unidos tiene un seguro del gobierno que te cubre tu cuenta hasta $500,000. Entonces, si llegara a haber un problema, que es muy, muy probable, y podemos hablar más adelante porque es así, pero en el fondo, en el peor escenario, digamos que hay algún problema, Estados Unidos cubre eso, y eso solamente si tú tienes tu plata en un corredor regulado. Si no es el caso y tú tienes tu plata en una plataforma de derivados, que hay hartas de esas, qué sé yo, y no está regulada,
ya no tienes este seguro, ya no tienes esta fiscalización. Claro. Así que nosotros... No, y si se ocurre algo, bueno, anda a pedirle a las Islas Caimán que, ahí la que Caimán, responda ahí por bien, algo. ahí se ve bien. Y solo para terminar la idea, además, en el camino, nosotros partimos así porque lo hicimos de esta forma regulada y qué sé yo, por eso dije que nos demoramos como 2 años al final hasta lanzar, pero en el camino, ya cuando nosotros ya habíamos lanzado y estamos operando, apareció en Chile la famosa ley FinTech. Claro. Que lo positivo que trajo es que figuras como la nuestra, que no somos un corredor de bolsa, porque en el fondo nosotros lo que hacemos es crear las cuentas y tener la plataforma para que la gente transmita sus órdenes a corredores de bolsa, que son los que al final hacen las operaciones. Sacó una licencia, varias, pero una de ellas es exacto lo que nosotros hacemos, que se llama enrutador de órdenes, que es lo que acabo de decir. En el fondo, tú te creas la cuenta con nosotros, la cuenta la tienes con nosotros, pero lo que nosotros vamos haciendo es enrutando las órdenes que tú nos mandas, que tú nos envías hacia estos corredores o en Estados Unidos, o a Chile, o en el futuro a otros países. Y nosotros estamos a puertas, ya llevamos harto tiempo esperando, pero a puertas de nosotros mismos tener esa licencia y por lo tanto poder decir, no es que trabajamos solamente con corredores de bolsa regulados, nosotros mismos estamos fiscalizados por la SAMEF. No, está buenísimo. Entonces, en la práctica y en resumen sería como que cuando abrimos nuestra cuenta en la aplicación de Zesty, estamos abriendo 2 cuentas con 2 brokers diferentes. Uno en Estados Unidos, que es Alpaca, el cual está regulado por justamente en ese país, con un nivel de protección, como bien lo decías, hasta $500,000, y estaríamos abriendo una segunda cuenta en Vector con los niveles de protección locales, porque Vector está regulado por la CMF, ¿correcto? Exactamente, así es. Perfecto. Exacto, y además les tocó un periodo, o sea, yo recuerdo, bueno, nosotros con Ruta Inversión estamos desde diciembre de 2020 con distintas visiones, pero fue una época post pandemia de mucha actividad, o sea, mucha intensidad regulatoria por parte de la Comisión del Mercado. Bueno, de hecho ahí surge la ley FinTech y justo ahora ahí me surge como la pregunta, David, de cómo evolucionaron ustedes, cómo fueron creciendo, si se autofinanciaron, buscaron, digamos, aportes por fuera, cómo han ido evolucionando desde esa idea que tenía Vicente y que la consolidaron contigo en su momento. Que no sabía que existían las regulaciones en ese momento. Claro. No había nada de eso. Además de eso, todo lo nuevo que ha venido, o sea, y todavía, el año pasado, todo este tema con la ley FinTech, que vienen nuevas normas. ¿Cómo han evolucionado? ¿Cómo fueron esos días desde entonces hasta ahora? Sí, buena pregunta. La verdad ha sido interesante todo este tiempo, desafiante. El proyecto lo partimos financiando yo y Vicente. Nosotros dos pusimos el capital inicial un poco que se necesitaba porque, aunque estuviéramos partiendo, había que tener abogados. Al poco tiempo ya trajimos un programador, empezamos a armar un poquitito el equipo. Y todo eso lo hicimos nosotros apuntando a que en algún minuto ya las pudiéramos lanzar oficialmente y que pudiéramos ir a levantar capital, porque un poco estas apps, la idea es ser bien masivo, es llegar a mucha gente, invertir harto en marketing para hacerse conocido y requiere harto capital. Y el plan siempre fue ese. En el fondo partimos hace 4 años, como te dije, con este capital que pusimos nosotros dos, y el minuto que ya lanzamos esperamos tener un poco de acción y ya empezar a ir a contactar a fondos, a fondos VC en Estados Unidos, en Chile. Y eso fue un poco lo que hicimos en ese minuto. Post lanzamiento, lanzamos oficialmente ya todo regulado, cuenta abierta, lanzamiento oficial público en julio 2023. Bien. Y en diciembre, enero del 2024 empecemos ya a buscar financiamiento porque hay que crecer y hay que hacernos conocidos. Bien. Y lo que nos pasó un poco en ese minuto fue que era un momento duro para levantar capital. Primero era un muy mal momento para levantar. Todos nuestros amigos que habían emprendido, gente que conocía, venías con una idea de lo que sea y con la pura idea, si sonaba bien, podías levantar millones de dólares y no estoy exagerando. Y post ese periodo que ya es después de la pandemia, un poquito después de que partió la pandemia, ir a levantar plata VC al revés. O sea, hoy día necesitáis tener muchísima atracción y ni siquiera. O sea, es súper difícil hoy en día levantar plata. Hoy día está un poco mejorando eso, pero el periodo que nosotros estábamos críticos, digamos, estaba muy difícil. Pero íbamos a hacer el esfuerzo, empezamos a armar ahí todo lo que se necesita. Cuentan que hay que hablar a veces con 100 ahí, típicos
casos de éxito, hablar con 100 fondos de Venture Capital y te sale uno o dos, y hay que hablar con los 100 y tener paciencia y tolerancia y no frustrarse. Pero lo que nos pasó en ese minuto, que fue justo en ese periodo difícil para financiarnos, nos pasó que en redes sociales, especialmente en Twitter, que es donde nosotros no estábamos. Nosotros empezamos a hacer harto contenido en Instagram y contenido más básico, ¿sí? Pero empezaba a pasar harto en algunas redes sociales como Twitter que usuarios, sin que nosotros habláramos con ellos, empezaron a hacer comentarios muy positivos de la nada de nosotros y a decir, oye, he probado varias plataformas, en las chilenas, en otras partes, qué sé yo, y no había probado ninguna como Zesty. Y otro se le sumaba, apareció otro diciendo algo parecido, y de a poco, varios meses, empezó a pasar un poco esto súper orgánico, y eso generó que empezara a llegar de una manera, tuvimos un poco, no sé si llamarlo suerte, pero verdaderamente el producto que hizo mi socio Vicente especialmente, en parte también porque fue tan largo este proceso de lograr la regulación y logró tener así mucho tiempo para trabajar en la app, sacamos un muy buen producto que se empezó un poco, por así decirlo, a vender solo en algunas de estas redes sociales. Y eso generó que empezáramos a tener mucho más flujo, volumen, usuario y todo lo que nosotros necesitábamos para en fondo generar ingresos. ¿Y qué pasó al final con cuento corto? O sea, no fue cuento corto, pero ¿qué terminó pasando con toda esta historia? Que no fue necesario levantar plata. Y lo que hemos ido haciendo desde ese momento es chutear, porque creemos que en algún momento vamos a levantar, pero hemos chuteando, y hasta el día de hoy se sigue chuteando. Y eso es porque hemos generado, en el fondo, toda esta atracción, volumen, mucho usuario, mucha gente depositando, etcétera, etcétera, que nos ha permitido ir financiando el crecimiento y financiando también el equipo para poder seguir creciendo y armando y desarrollando toda la operación. En la práctica, mientras más lo retrasen en ese momento, para ustedes mejor también. Obvio, esa es la idea. Mucho más maduro. Esa es la idea. Y de hecho, eso es que me largue tanto, pero justo hoy día estamos muy contentos que vamos a acelerar con el equipo porque otra cosa que no mencioné es que hemos postulado programas de aceleradoras, algunas te dan plata, otras no te dan plata, distintas cosas, y una de las que sí da plata y muchas otras cosas además de la plata es Startup Chile de Corfo. Y al principio nosotros quedamos en el programa más básico, que te dan 10 millones, que servía harto en ese minuto. El año pasado, un poquito antes, quedamos en el segundo programa, que te dan 25 millones. Bueno. Y después, 30 millones, perdón. Y después te pueden alargar, si es que tú pasas, digamos, eres de las mejores startups del programa, y te dan otro monto más parecido, y nosotros hemos ido ganando todo eso. Y hoy día me acaba de llegar un mail que postulamos al último programa Startup Chile, que es el tercero, y lo acabamos de ganar. Entonces, bien, qué bueno, tenemos la primicia. Muy bien. Bueno, vamos a dar varias primicias en este video, porque por ahí está. Sí, se acaba de anunciar hacerlo al equipo, de hecho. Entonces, es una buena plata y también eso, más allá de los ingresos que hemos generado, también hemos tenido ahí buenos resultados y apoyo del gobierno, y en este caso Corfo, así que... O sea, Corfo ha hecho algo increíble para muchas empresas en el país. Sí, felicitaciones. Así que de hecho, en nuestro círculo hay un par de casos de éxito. Bueno, te podemos contar ahora entre esos casos de éxito de Corfo. Buenísimo. Claro. Oye, voy a cambiar de nuevo el tema para enfocarnos de nuevo en los usuarios, ¿ok? ¿Cuáles son los beneficios que perciben los usuarios al usar la aplicación de Zesty? Y en este caso, quería enfocarme en dos. Lo primero lo hablamos tras cámara, que son las comisiones que ofrecen, digamos, qué es lo que puede esperar el usuario cuando está haciendo transacciones en Zesty. Y por otra parte, cuando tienes un capital inmovilizado allí porque decidiste tener, bien sea dólares, bien sea pesos en la plataforma, ¿cuáles son los rendimientos que pueden esperar los usuarios de ese capital inmovilizado? Perfecto. A ver, una cosa que no conté antes, que hoy día la plataforma, partimos solo ofreciendo mercado Estados Unidos, y en julio del año pasado hicimos el lanzamiento de acciones chilenas. Entonces hoy día tú en la plataforma tienes dos mercados completos, separados. Uno se opera a través de Vector Capital, que son las acciones chilenas, que funcionan en Chile, custodia en Chile, las operaciones son en Chile, y el otro es otro mundo, digamos, que es lo que hablamos antes, Alpaca, que es plata que se manda a Estados Unidos, que queda custodiada en una cuenta a tu nombre,
con acciones que están a tu nombre en Estados Unidos. Y este es el otro mercado donde tú puedes operar. Hoy día tenemos las dos bolsas completas. Entonces, hoy día, si tú, por ejemplo, quisieras operar en Estados Unidos, depositas el monto que tú quieras, no hay mínimo, depositas 10.000 pesos, por ejemplo, o 100.000 pesos, y nosotros te cobramos un pequeño spread de 8 pesos, que es menos de lo que cobran los bancos. Ese es el primer cobro que hacemos. Y la plata en 2 minutos, literal, aparece en tu billetera dólares, y están esos más o menos $100 disponibles para invertir en toda la bolsa de Estados Unidos. Tenemos todas las acciones de Estados Unidos, todos los ETFs, todo lo que se te ocurra. Y por otro lado, tú puedes hacer esta misma experiencia en Chile, depositar y dejar la plata en Chile. En Estados Unidos, hoy día el cobro es 0,3% variable. No hay ningún fijo, sino que en el fondo ningún cobro fijo, ni de mantención, ni por transacción, ni nada. Es siempre variable y te cobramos este 0,3% por monto transado, por compras o ventas. Y en Chile tenemos en el fondo separado este mercado, cobramos un 0,15%. Más IVA por digamos lo mismo, compras y ventas. Esos son los dos, tenemos en el fondo esos dos cobros distintos. Y la otra pregunta que me hiciste, hoy día en la parte de Estados Unidos, tú depositas la plata, digamos. De hecho, hay una configuración en la app donde te permite elegir si tú quieres que la plata llegue a tu billetera en pesos, o que automáticamente tú la deposites y al tiro se te vaya convirtiendo a dólares para gente que solo quiere invertir en Estados Unidos. Entonces, digamos que dijiste eso, quieres que se convierta automáticamente, te llegan, de nuevo siguiendo el ejemplo anterior, esos $100, y si tú los dejas en la caja, empiezan a generar intereses como billetera remunerada. Y te generan cerca de un 3,7%. Okay. En el fondo, deja la plata ahí y ya te está generando intereses. Y en Chile lo vamos a desarrollar esa misma experiencia para que la misma caja te genere intereses, pero lo que hicimos por mientras es que tenemos varios fondos de inversión que son como ETF muy líquidos, de renta fija y de depósitos, los money market, que los dejamos sin comisión, para que en el fondo tú hagas un paso más que en el fondo invertir en un fondo, un ETF. Tenemos, por ejemplo, algunos de Singular, que son ETF, y depositas y sin comisión, para que en el fondo lo uses como caja. Y el minuto que quieras retirar, ni cobran, ni entrada ni salida te cobramos, entonces termina siendo similar a una billetera remunerada. Entonces, dale. Oye, dale, Carlos, dale. Perdón, Miguel. Te iba a hacer un par de consultas. Esas rentabilidades en dólares, ¿las consigues como a través de treasuries, algún otro instrumento, por una parte? Sí. ¿Y cómo anda también el cambio peso-dólar en términos de la tasa de cambio? Sí. ¿Cómo anda? Lo primero, sí. A ver, en Estados Unidos, regulatoriamente los brokers tienen la facultad de las cajas de los usuarios, es lo único que ellos pueden, por así decirlo, invertirlo. En cosas muy concretas. Solamente se van a invertir en treasuries tipo deposit programs, que son en el fondo como lo más cercano a lo que sería en Chile money market. Son depósitos, T-bills, porque son más cheap, más cortos que los treasuries. Y tienen una cierta opciones donde pueden invertirlo de muy, muy bajo riesgo y con muchas reglas, pero en el fondo muchos brokers hacen eso y se quedan con esos intereses. Entonces, hay brokers que ganan harta plata en Estados Unidos simplemente por el hecho que la gente deje su caja ahí. Los bancos se les olvida invertirla, la tienen allí. La gente tiene la plata ahí en caja y ellos toman esa caja, la invierten y están generando como intereses por la caja de los usuarios. Y lo que hacemos nosotros, que lo acordamos con Alpaca, es que eso que se está generando por esta inversión en estos T-bills, en el fondo muy, muy bajo riesgo, en vez de quedarnos a medias, por ejemplo, el deal que tengamos con este broker, se la traspasamos al usuario. Entonces, la mayoría de las plataformas no están haciendo eso y en el fondo parte de los ingresos que tienen son de estos intereses, y lo que estamos haciendo nosotros es no ganar nada de ahí, sino que traspasarle todo eso al usuario, y en el fondo ese interés de lo que la plata en lo que está invertido, que son estos T-bills, y va dependiendo la tasa del fondo de política monetaria de Estados Unidos, va moviéndose según eso, y hoy día está cerca, casi un poquito menos del 4%. Bueno. Y me preguntaste también lo del dólar. El minuto que tú depositas en Cesti, primero que todo hay depósito desde el lunes en la mañana hasta viernes a las 3:30, las 24 horas del día. Tú puedes depositar tanto en horario de mercado de dólar abierto como hoy día a las 2 de la mañana. Y te damos dólar en ese minuto. Entonces, en horario de mercado abierto, hoy día el tipo de cambio que te damos es el que tú ves en Google, el spot, digamos, más 8 pesos. Si hoy día están, ¿cuánto está? 8.70. 9.70. No, 8.70 y algo. ¿Verdad? Acuérdate que
No, ya Se ha bajamos hace rato. depreciado mucho el 8.70. dólar. Sí, no, impresionante. 8.70, 8.68 más 8 pesos. Y mercado cerrado es lo mismo, pero más 2 pesos más 10 pesos. O sea, a las 2 de la mañana, si tú depositas en Cesti, a las 2:02 te va a aparecer en tu billetera dólares convertidos con un spread de 10 pesos. Que la verdad Buena que tasa de cambio. muy Buena baja. Sí, La tasa. verdad. súper buena. Oye, David, pregunta en función del mercado que ustedes manejan dentro de la aplicación, entendiendo que tienen estos dos grandes mercados, local y americano, la proporción de sus clientes que invierte en Estados Unidos y en Chile, más o menos esa relación la tienen, no sé. La tenemos, pero el problema es que Chile es muy reciente. Ok. Ah, claro, tiene Entonces, menos tiempo. muy poco tiempo. Sí, Y sí, la sí. verdad nos ha sorprendido lo rápido que ha crecido. Ok. Pero te diría que hoy día Estados Unidos, hacia el ojo, te diría que de los que invierte Estados Unidos debe ser sobre el 80%. Ah, claro. Pero igual Eh, tienen 2 años más que en el mercado 2 años local. más que el mercado local. El Diferencia. mercado local, por otro lado, partimos después, muy reciente, en julio, llevamos un poco más de 6 meses, Okay. pero ya venía la app andando, entonces ya teníamos nombre y qué sé yo, entonces no es que partimos de cero, pero ha Sí. crecido muy rápido, mucho más rápido de lo que creíamos cuando lanzamos, la verdad, Chile, en términos de usuarios, de traspasos de otras corredoras, de Eso te iba a depósitos, de preguntar. montos avanzados, o sea, hemos estado muy Reciben sorprendidos desde otras corredoras también carteras que las puedan transferir hacia ustedes. hacia En nosotros. Lo este que pasa caso es por que, Vector. exacto, en Estados Unidos también se puede hacer eso. Esa es un poco la gracia también de que las cuentas estén a tu nombre. Si tú quieres salirte de Cesti, por ejemplo, estas acciones están a tu nombre en esta cuenta y tú las puedes mover a cualquier corredor en Estados Unidos, a lo que se llama un ACAT, que es un traspaso de custodia en Claro. Estados Unidos. Entonces, Sí. tú no estás atrapado para nada tanto en Estados Unidos como en Chile. El tema es que en Chile, si un usuario, por ejemplo, se quiere venir a Cesti de otra plataforma en Estados Unidos, generalmente el corredor de origen te cobra un cobro fijo, 50, 100 dólares, a veces más, han cobrado harto más. Y en Chile esos traspasos que ustedes son gratis. O sea, tú puedes querer traspasar 1 millón de pesos y no te cobran ningún fijo. Entonces, no hay ninguna razón por la cual, si tú quisieras cambiarte, no hay ningún freno para hacer eso y hemos recibido muchos traspasos de custodias desde que lanzamos, la verdad. Sí, la verdad que nosotros tenemos experiencia práctica en traspaso de custodias, tanto desde acá de Chile a Estados Unidos como entre Estados Unidos. Los brokers que utilizamos no cobran este fijo que estás diciendo. Pero sí sabemos que existe, incluso sabemos que hay brokers que pese a que están obligados a hacer esos traspasos, no les gusta hacer esos traspasos. Lo tengo claro. Nos ha pasado acá Con trabas. sobre todo en el mercado local. Lo hemos visto en el mercado local, de Estados Unidos no, mercado local lo hemos visto. En mercado local te dicen, no, tienes que vender las posiciones para llevarte la plata y comprar del otro lado. Súper mala práctica. Hemos escuchado eso también. Mala práctica. Muy mala práctica. Oye, David, y a partir de este momento, ¿cuáles son los planes? Ya nos diste una premisa de, bueno, este tema con Corfo, pero ya como aplicación para los usuarios, ¿cuáles son los próximos pasos? ¿Qué otras cosas más se vienen para los usuarios? Sí, obvio. A ver, diría que dos como caminos, un poco de lo que se viene para adelante, dos caminos de crecimiento. El primero es que siempre hemos pensado que queremos crecer, que esto no es solo para Chile, y queremos expandirnos en la región. Entonces, lo primero, más que para usuarios locales, digamos, beneficio para ellos, es un tema de crecimiento de Cesti, que estamos ya mirando de cerca y súper cerca a ya pasar a un segundo país y empezar a ofrecer esto mismo, ¿no?, en un país de la región, en otro país, probablemente el primer semestre o a principios del segundo semestre, el plan es empezar a operar en otro país, que le tenemos harta fe, ojalá que sea así, como lo esperamos. Ya te tendremos por aquí de nuevo. Eso, sí, cuando tengamos esa noticia les contaré y volvemos para acá. Y lo segundo es a nivel del producto mismo, que ha sido un poco nuestro caballito de batalla. En un principio pensábamos un poco que esto de las plataformas, cuando partimos, era un poquitito como tipo commodity, más o menos son todos iguales. Y la verdad, por lo menos en este tiempo nos hemos ido dando cuenta que la verdad que no es así. Hay muchas diferencias, tanto con lo que ofrece la app, el producto, la experiencia, cómo se cae, el soporte al cliente, la rapidez,
cuando depositas y retiras, por ejemplo. Hay muchísimas cosas que la verdad hacen que haya, a pesar de que uno cree que no, diferencias entre estas plataformas. Y la verdad es que nuestro gran caballito de batalla ha sido justamente producto. Y esto que conté, que al principio empezó a darse esto orgánico en redes sociales, que la gente empezó a gustarle mucho este producto. Empezamos a agarrarnos de eso y desde siempre lo hicimos, pero ahí con mayor intensidad, a pedir feedback. Entonces yo le escribo, a ver, el soporte hasta hace poco lo hacía mi socio, todo el soporte. Okay. Entonces recibía todos los feedback y los problemas y todo lo recibía él. Chuta, la gente no está entendiendo esto, siempre la gente se enreda con esto. Entonces la ha ido evolucionando mucho por el feedback que él ha recibido por, digamos, más cosas más de queja. Y yo lo que hago es... Más user experience. Algo user así. experience, más que nada, o problemas de repente en cosas operacionales, cosas que no se entienden, operativas. Okay. Y yo lo que hago es que voy escribiendo a los usuarios constantemente, yo proactivamente. Y hoy día en mi WhatsApp personal tengo más de 600 usuarios que ya les he escrito yo directamente, que hablo recurrentemente. Entonces ellos lo que voy haciendo es que voy recibiendo mucho feedback de qué quieren, qué les gusta, qué funcionalidades les gustaría tener. Y pensando lo que se viene para adelante, el plan que tenemos, y más allá del plan, la estrategia, es seguir transformando a Zesty en lo que muchas veces se escucha como esta super app, pero no una super app como que empieza a tener de todo tipo neobanco y empezamos a ofrecer de todo tipo de cosas, sino que una super app de siempre en el carril de inversiones. En el fondo, ir teniendo cada vez más completa, mercados, más mercados. Ahora les voy a decir cuáles son esas ideas, pero en el fondo a nivel conceptual es tener una app muy completa, la mejor experiencia posible, pero una cosa que es bien difícil y que lo hemos ido logrando en minutos, es que a pesar de ser sofisticada en ese sentido, lograr mantenerla simple y amigable para el usuario que está partiendo. Entonces hoy día, por ejemplo, para ponerte un ejemplo, tenemos tipos de órdenes, varios tipos de órdenes, tenemos 3, vamos a sacar la cuarta la semana que viene, pero un usuario que acaba de partir no le interesa hacer una stop loss el día que está partiendo, y cuando entra la app no ve eso. Esa es una opción que está arriba a la derecha en un botón que el usuario básico ni lo ve. Entonces la experiencia hoy día para el usuario, y lo que queremos que siga haciendo, es una experiencia muy simple tipo Robinhood, que básicamente ves la acción que quieres, un botón entrar en la acción, segundo botón comprar y se acabó. Y eso queremos que siga siendo así, a pesar de que queremos ir metiéndole cada vez más cosas. ¿Y qué son estas cosas un poco las que tenemos en carpeta para este año incluso? Bueno, primero hoy día ya tenemos los dos mercados completos, Estados Unidos y Chile. En el corto plazo queremos agregar criptomonedas. Tenemos solamente los ETF hoy día, pero queremos tener criptomonedas en la misma app. Estábamos hablando justo de eso que me decían antes, si teníamos renta fija, y eso es lo que iba a hablar ahora. Queremos ofrecer pronto, te diría que también este año, lo que son bonos fraccionables. Eso quiere decir, en el fondo, que lo mismo que ocurre con las acciones, que hasta hace poco tú querías una acción que costaba $1.000, y si no tenías $1.000 no podías acceder a esa acción. Entonces, en Estados Unidos se creó este sistema, esta fórmula donde tú puedes acceder e invertir en un pedacito de esa acción que es real. En el fondo no estás tokenizando ningún activo, sino que tienes un pedazo de la acción, que se llama acción fraccionable. Y vamos a sacar eso mismo para bonos. Vamos a ofrecer bonos, probablemente al principio no van a estar todos, van a ser los bonos de tesoro, van a haber algunos conocidos, y esos bonos van a ser fraccionables, entonces va a poder invertir montos chicos en un bono directamente, no a través de un ETF. Vamos a sacar mercado europeo pronto. En el corto plazo vamos a sacar versión web, que a hartos usuarios les gustan las dos, les gusta digital, la app, y estar en cualquier minuto avanzando, pero especialmente en mercado local, también en Estados Unidos se da, la gente le gusta harto operar desde la web también, o algunos solo de la web. Entonces vamos a tener las dos modalidades, vas a poder operar web, y eso muy pronto, eso desde acá a un mes y medio probablemente. Bien, vamos a estar pendientes. Así que se vienen hartas cosas, ya se me están olvidando otras, pero en el fondo la idea es que Zesty va a ir siendo cada vez más completa, y la gracia es que sea como la app, ojalá, que no tengas que tener una app de cripto, una app de mercado local, una app de Estados Unidos, una app de europea. Ojalá que todas las cosas que a la gente le interesan las puedas consolidar en Zesty, las puedas tener acá para la persona que quiera consolidar. Sí. A ver, bueno, yo soy muy crítico y la verdad que no soy muy pro para utilizar plataformas de inversión locales. Siempre prefiero mercados o opciones extranjeras. Ya te lo comentaba internamente.
pero a lo largo de la conversación me has ido convenciendo al menos para probar Zesty, ¿ok? Mira, la verdad, nosotros creíamos que esto no iba a pasar, pero ha llegado harto usuario de Estados Unidos a Zesty. Lo hablamos al principio, obviamente que Zesty no tiene el nombre de Interactive Brokers ni JP Morgan, claramente que no. Algún día. Hoy día no, pero sí hay cosas que la gente se va dando cuenta del camino, que la gente la acomodan, que son, por ejemplo, los depósitos y retiros. Si tú quieres hacer un depósito, muchas veces a un corredor extranjero tienes que mandar un monto, muchas veces tienes que pagar lo que se llama el wire transfer, un cobro fijo que te cobra el banco por mandar la plata, entonces de repente quieres invertir poca plata y tienes que, no te sale la cuenta, quieres retirar para gastar en algo que necesita la plata, de vuelta, es complejo. Acá todo es instantáneo y en pesos, entonces eso a harta gente le ha acomodado mucho. Sí, objetivamente hablando, yo creo que eso es una ventaja y una desventaja, porque una ventaja en qué sentido, cuando tienes tu plata lejos y no es tan fácil la logística, es como más obligado a tenerla allí congelada. En eso concuerdo contigo, en eso estoy de acuerdo. Desventaja, completamente de acuerdo, que el traspaso puede a veces durar 1 o 2 días y hay comisiones de por medio que, por lo que tú estás diciendo, además, si es así, las tasas de cambio que estás ofreciendo son bastante atractivas. Entonces, o sea, si quieres mandar plata, normalmente a Estados Unidos tienes que convertirla, un banco te puede cobrar 20 pesos por la conversión y te puede cobrar $100 por el envío. O sea, queréis mandar $1.000 y ya estáis 10% abajo más o sea, no, es un tema. Y lo otro interesante es, a ver si te convenzo en esta corta llamada, que no sé si, no para todo un argumento, pero el tema de la declaración de impuestos. Para mucha gente que tiene su plata fuera de Chile, como la declaración es, la tiene que hacer el contribuyente porque no es automático, mucha gente tiene el tema de que no sabe cómo hacerlo, no sabe cómo sacar información de la cartola, qué tipo de cambio usar, qué utilidad, en qué parte del formulario 22 se pone, y las plataformas chilenas, varias, no todas, pero nosotros sí, a principios de año te mandamos un paso por paso, porque no es automático en ninguna plataforma, no existe eso, hoy en día, hasta hoy, pero te mandamos un paso por paso con todo lo que tienes que hacer, desde dónde meterte en el servicio, en qué parte celda poner y los datos precalculados. Siempre con el disclosure de que no somos tributaristas y que... Claro, que no, que la responsabilidad del usuario puede ser, esto es una recomendación, pero te ayudamos en el fondo en ese proceso, que a mucha gente le angustia mucho tener que hacerlo solo. Sí, de hecho, mira, nosotros tenemos una idea de cómo se hace, de cuánto deberíamos pagar y aún así pagamos un contador, ¿okay? Que es muy bueno. Por eso, ¿no? Pero, claro, entonces, a ver, yo creo que en ciertas cosas no tiene sentido ahorrar, digamos. Exacto. Hay gente que no tiene, que el contador, qué sé yo. Entonces, hay ciertas ventajas. Sí, bueno, no todos saben, además. No todos saben. Oye, David, y pasándonos a algo más personal, si nos puedes contar, ¿en qué inviertes, David? Yo soy súper fome para invertir. Tenemos harta gente en la aplicación que tradea harto, y se imagina que el CEO y founder de esta aplicación comparte ¿cómo se llama? Esa estrategia de inversión. Pero la verdad, yo soy el típico inversionista pasivo de largo plazo. Soy ordenado. Yo recomiendo que cada vez que hablo en redes sociales y qué sé yo, llega mi sueldo y lo primero que hago es defino un monto que voy a separar, ya lo tengo definido, y es lo primero que hago. Lo separo, lo meto a Zesty antes de gastar, y ahí me las tendré que arreglar con lo que sobra, pero es el orden. Y generalmente lo que hago es ese día lo invierto en algo tipo S&P, tengo un poquito más de fondo. ¿Estados Unidos o Chile? Tengo los dos. Tengo una cartera, el portafolio del fondo, un mix, 70-30 más en Estados Unidos, y 4 o 5 fondos. Tengo, qué sé yo, ETF Chile, de renta variable, y los ETF de Estados Unidos, digamos, un poquito de renta fija, y tengo más o menos 85 renta variable, 15 renta fija, pero todo a través de ETF, y llega mi sueldo y compro ese 5 ETF y el resto del tiempo estoy trabajando acá invirtiendo en Zesty. Invirtiendo en Zesty, no invirtiendo mis propias inversiones. No, soy muy pasivo y muy largo plazo. Eso habla muy bien del CEO. Muy largo plazo. Qué bueno, qué bueno. Así que espero no haberte defraudado con la respuesta joven.
No, cada quien tiene un perfil de inversión diferente verdad, y siempre y cuando te sientas cómodo con eso, a eso siempre acuerdo. apuntamos, la verdad. O sea, De acuerdo. tienes que poder invertir, tienes que poder dormir con tus inversiones. Si lo logras, vas bien encaminado. Exactamente, Claro. eso es lo más importante, yo concuerdo. Sí. Oye, David, un gusto haberte tenido por acá. Es muy buena conversación. Ya te contactaremos de nuevo si nos decidimos a probar tu Eso, aplicación. Okay. eso. Bueno, Carlos, ya yo empecé. Ah, ya tú lo tienes, no sabía. Bueno, va a caer, Carlos, vas a caer. Bueno, un gusto y Bueno, esperamos tenerte igualmente. nuevamente por acá. Muchas Buenísimo. gracias por la Gracias por invitación. tu tiempo y Gracias a nos vemos ustedes. en un próximo episodio. Chao, chao. Muchas gracias. Chao, chao.